El mundo está al borde de una pandemia de hambre, así lo advirtió David Beasley del Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas. Y todo esto se da en un contexto en que casi todos los países del mundo están dando batalla al coronavirus. A finales del año 2019 se calculaba que 135 millones de personas pasaban hambre extrema en el mundo. En la actualidad, y debido a los periodos de cuarentena por el coronavirus, la cifra se ha elevado a 265 millones. Esto significa que el número de personas que sufre hambre en el mundo se ha duplicado. El año 2019 ya las Naciones Unidas habían advertido que el próximo año, este año, el 2020, afrontaríamos la peor crisis de alimentación en el mundo, la peor crisis desde que haya sucedido la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este año 2020, y debido a los periodos de cuarentena por el coronavirus, la situación se ha agravado y ahora las Naciones Unidas nos manifiestan que estamos al cerca de una catástrofe mundial por la falta de alimentos. Estamos a fines de abril del año 2020. ¿Cuáles son los 5 países que están más cerca de caer en la hambruna general? Yemen es el país más pobre del mundo árabe y las cosas se complican cuando el año de 2015 una coalición encabezada por Arabia Saudita decide intervenir en el conflicto interno que vive el país. En el año de 2016 se estimaba que de 3 a 4 millones de personas pasaban hambre. En la actualidad, en el 2020, se estima que el número de personas que pasan hambre es de 12 millones. Y lo peor de todo es que el Fondo Mundial de la Alimentación ha hecho sus cálculos y estima que va a reducir en la mitad los alimentos que enviará a esta zona. En otras palabras, hay más personas con hambre, pero habrá menos alimentos. Después de más de un cuarto de siglo de conflicto armado, la República Democrática del Congo es uno de los países más afectados por el hambre. Se calcula que el 15% de su población pasa hambre. Estamos hablando de 12 millones de personas. En Venezuela, más de 2 millones de personas, es decir, el 8% de su población, pasa hambre de una forma extrema. No cuentan con los medios necesarios para alimentarse de forma adecuada, de forma debida, y por lo tanto muchos de ellos se encuentran al borde de la muerte. Desde que Maduro llegó al poder, el país ha perdido más del 50% de su Producto Bruto Interno, y ello se ve reflejado en una crisis económica que afecta el bolsillo, la salud y la vida de millones de venezolanos. Y a esto se le debe sumar que muchos de los médicos y personal de salud de Venezuela han tenido que emigrar, lo que provoca que la crisis sanitaria sea más grave. Y además, cerca de 5 millones de venezolanos han emigrado en los últimos años, y estas personas están pasando hambre en otros países. Sudán del Sur es el país más joven del mundo desde que se independizó de Sudán del Norte en el año de 2011. Se pensaba que de esta manera se iba a detener la guerra civil que azotaba a la población. Sin embargo, 2 años después de 2011, la guerra civil reapareció. En Sudán del Sur, el 60% de la población lucha por conseguir alimentos cada día. Además, y para empeorar las cosas, una plaga de langostas destruyó gran parte de los cultivos a inicios de este año, el 2020. Afganistán es otro país azotado por conflictos desde que Estados Unidos lo invadiera en el año de 2001. Han pasado cerca de 20 años y más de la mitad de la población de Afganistán vive por debajo del límite de la pobreza. Y se estima que 11 millones de personas en Afganistán pasan hambre. La situación es grave porque además de la crisis económica y las guerras, se suma la pandemia que vive todo el mundo en la actualidad, lo cual está produciendo que se pierda empleos o que algunas empresas estén cerrando. De esta manera se paraliza la economía, no llega dinero a los hogares y llega el hambre. Pero muchos de estos problemas se solucionarán cuando se logre crear la vacuna contra el coronavirus. Mientras tanto, todos los países del mundo deberán hacer todo lo que esté a su alcance para salvar vidas. David Beasley nos advierte, debemos actuar sabiamente y rápido.